Esta noche, en Enlace México, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de egresos de la Federación 2026, más apoyo a la educación y medio ambiente y recortes al Poder Judicial. Inicia en la ciudad brasileña de Belém las reuniones camino a la COP30. Manifestantes exigen medidas contundentes contra el cambio climático. Y todos queremos tener una casa, ya sea para nosotros o nuestros seres queridos. Eso puede suceder aunque viva en Estados Unidos. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, como siempre, darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Como siempre, estamos transmitiendo y trabajando para todos ustedes desde Puebla de Los Ángeles, todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal y que también utilizan nuestras redes sociales para enlazarse desde cualquier parte del mundo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Aparecen nuestras redes sociales, como siempre les decimos, use la que sea de su preferencia, pero manténgase enlazado. De igual forma, no se le olvide que tenemos un estupendo portal de noticias, enlacemexico.tv, y también un número de WhatsApp, ahí aparece en su pantalla, por si quiere enviar saludos, sugerencias, comentarios, lo que usted guste. Vamos a dar inicio y vámonos rápidamente con la información generada este día en nuestro México. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional, agilizar las denuncias y promover un cambio cultural que erradique las expresiones machistas normalizadas en la sociedad. La funcionaria detalló que el plan incluye acciones coordinadas entre la Secretaría de las Mujeres y otras dependencias, siguiendo indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre las prioridades está agilizar el proceso de denuncia, reducir los tiempos de respuesta institucional y garantizar la protección de las víctimas desde el primer contacto con las autoridades. Luego de una discusión que se extendió por 21 horas, los diputados de Morena y aliados aprobaron por mayoría el presupuesto de egresos de la Federación 2026, en el que se contempla un gasto de 10 billones de pesos. Con 355 votos a favor, 132 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de 2026 con algunas reasignaciones que ascienden a 17.788 millones de pesos. Los aumentos de recursos se dieron a las Secretarías de Educación, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Trabajo y Previsión Social, Cultura y Agricultura y Desarrollo Rural. El Poder Judicial fue el sector al que más se le redujo al quitarle 15.805 millones de pesos, mientras al Instituto Nacional Electoral se le rebajaron 1,000 millones de pesos, a la Fiscalía General de la República 933 millones de pesos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 50 millones de pesos. El homicidio de Carlos Alberto Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, registrado el pasado 1 de noviembre, estaría vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, reveló el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña. El funcionario explicó que existen elementos sólidos para sostener esta hipótesis, entre ellos la coincidencia balística del arma utilizada en el ataque con otras 2 ejecuciones previas relacionadas con este grupo criminal. De acuerdo con Torres Piña, el arma empleada para asesinar a Manso Rodríguez fue la misma que se usó en 2 homicidios cometidos en octubre pasado, ambos ocurridos en la ciudad de Uruapan y con víctimas presuntamente vinculadas con la organización rival al cártel Jalisco Nueva Generación. El Gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para extender el programa de regularización de vehículos usados de origen extranjero conocidos como autos chocolate hasta el 30 de noviembre de 2026. El decreto destaca que la zona fronteriza mantiene una dinámica económica específica con Estados Unidos y que es necesario fortalecer la integración económica de Norteamérica mediante condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados cuyo número de identificación corresponda a fabricación o ensamble en Estados Unidos, México o Canadá. Esas fueron las breves nacionales. Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York con nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Fernando, adelante con tu reporte.
Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Tras su histórica victoria, el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, empieza a trabajar de cara a la alcaldía y agradece a todos los latinos el haber votado por él. Más del 50.6% fue el número de votos que se llevó el alcalde electo. Y ha anunciado ya un equipo de transición conformado exclusivamente por mujeres. Una cosa muy interesante. Estamos viendo pura mujer dentro de su equipo de transición. Estará integrado por Grace Bonilla, que es de la organización United Way. Además, la ex asesora del alcalde Eric Adams, María Torres Springer, quien renunció a su cargo a principios de este año. La expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, y la ex asesora de Salud y Servicios Humanos de la alcaldía, Melanie Hudson. La directora ejecutiva del equipo de transición será la estratega en asuntos políticos, Ilana Leopold. Dijo Mamdani: demostraremos a la nación cómo el gobierno puede cumplir con sus promesas cuando ponemos a la gente y no a los multimillonarios en primer lugar. Nuevamente carga contra ellos porque dicen que estos tenían amarrado al gobierno, sirviendo a los intereses de los multimillonarios. Y dijo además: hoy comenzamos el trabajo de construir una nueva administración y me enorgullece anunciar un equipo de liderazgo de transición experimentado que comenzará a trabajar de inmediato. Desde el primer día, nuestra campaña se centró en hacer que esta ciudad sea asequible para la gente trabajadora, y el primer día de mi administración, con este talentoso equipo de transición, estaremos listos para hacer realidad esa visión. Varias de las ahora miembros del equipo de transición, como Grace Bonilla, dijo lo siguiente: es un honor ser una copresidenta del equipo de transición del alcalde electo Mamdani y comenzar a trabajar para abordar las crisis de asequibilidad en la ciudad de Nueva York. Durante demasiado tiempo, la mayoría de los neoyorquinos se han visto obligados a tomar la injusta decisión entre pagar la comida o pagar el alquiler. Esa es la realidad. Recordemos que el alcalde electo Mamdani ha dicho que va a tratar de que el salario mínimo suba a $30 por hora. Actualmente es de $16. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, la gente está contenta y está esperanzada de que Mamdani pueda hacer algo. Ya mandó la señal que no cooperará con el gobierno federal con lo que respecta al tema de inmigración. Mientras tanto, no me queda más que desearles que tengan un excelente fin de semana y además que se cuide mucho. Las cosas están feas. Continúa el cierre de gobierno, día 36, y mientras tanto veremos qué sucede. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando, por toda esa información desde la Gran Manzana. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y nos vamos a ir a la pausa. Veamos cómo quedó nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 99 centavos y a la venta en 19 pesos con 2 centavos. Así quedó la paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a Emilia Castelán, María del Socorro Rangel y Gustavo Palacios por visitar nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por darle like, por compartir, por sus comentarios. Gracias por participar. Vamos a... Más adelante, Estados Unidos anuncia que reducirá el tráfico en 40 aeropuertos a partir de este viernes. Además, si quiere adquirir una casa en México, aunque viva en Estados Unidos, existen diversas opciones. Y ya estamos de regreso con más información. ¿Qué le parece si hacemos nuestro viaje a lo largo de la historia? Un día como hoy, en 1860, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos. En 1917 comienza la Revolución de Octubre en Rusia, en cuyo triunfo dará inicio a la Revolución Soviética. Hoy es día para prevenir la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Las efemérides de cada día. Vámonos también, como cada día, a la información del panorama internacional. Ya tenemos listo el recuento de información destacada que se generó en la jornada de este día. Veamos.
En conferencia sobre el clima que se celebra en Belém a partir del lunes, activistas de varias organizaciones se manifestaron y exigieron a los políticos medidas más contundentes para luchar contra el cambio climático. El martes, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo públicas las deprimentes cifras de un informe anual, según las cuales los actuales objetivos climáticos no frenarán el calentamiento global. En comparación, se dice que la Unión Europea llega a la COP30 con una serie de objetivos climáticos menos ambiciosos, en comparación con el Acuerdo de París de hace 10 años. La cumbre sobre el clima comienza oficialmente el 10 de noviembre, pero las reuniones de los líderes y las mesas redondas empezaron este jueves. Las autoridades de aviación de Estados Unidos anunciaron el miércoles que iban a tomar la extraordinaria medida de reducir el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de gran volumen a partir del viernes por la mañana para mantener la seguridad de los viajes, ya que los controladores aéreos muestran signos de tensión durante el actual cierre de gobierno. Según el regulador de la aviación, la Administración Federal de Aviación, el recorte afectará a miles de vuelos en todo el país, ya que la FAA dirige más de 44,000 vuelos diarios, incluidos vuelos comerciales de pasajeros, aviones de carga y aviones privados. La agencia no identificó de inmediato qué aeropuertos o ciudades se verán afectados, pero subrayó que las restricciones se mantendrán el tiempo que sea necesario. Cuando el reloj marque la medianoche del viernes 7 de noviembre, cerca de 250,000 inmigrantes venezolanos habrán perdido su protección frente a deportaciones en Estados Unidos, ante el fin del periodo de gracia del estatus de protección temporal con el que contaban hasta ese momento. Por decisión del gobierno del presidente Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema, entre los venezolanos que pierden el TPS, algunos tienen abierta una solicitud de asilo y llevan mucho tiempo esperando una audiencia en tribunales, pero sin el estatus. Apenas haya una decisión judicial desfavorable, quedarán expuestos a una deportación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos advirtió en su web: si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela, si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. declaró el jueves el estado de emergencia después de que el tifón Kalmaigi dejara al menos 114 muertos y cientos de desaparecidos en las provincias centrales en la catástrofe natural más mortífera que ha azotado el país este año. La mayoría de los fallecidos se ahogaron en inundaciones repentinas. 127 personas seguían desaparecidas, muchas de ellas en la provincia de Cebú, en el centro del país. El ciclón tropical salió del archipiélago el miércoles y se adentró en el mar de China Meridional. Según la Oficina de Defensa Civil, casi 2 millones de personas se vieron afectadas por el tifón y más de 560,000 aldeanos fueron desplazados, de los cuales 450,000 fueron evacuados a refugios de emergencia. La información del panorama mundial como cada noche en Enlace México. Y mire, por supuesto que todos queremos tener una casa propia, todos queremos que ya sea nosotros o nuestros seres queridos en nuestro país tengan una casa propia. Y hay muchas maneras de poder adquirir una casa, aunque se viva en otro país. Les vamos a presentar una de esas maneras. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. En la actualidad hay muchos mexicanos que trabajan en la Unión Americana. Esto es debido a que buscan una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Por lo anterior, muchos buscan invertir en una mejor vivienda en México, pero pocos saben que este trámite de compra se puede hacer desde los Estados Unidos. Nosotros trabajamos con 2 hipotecarias aquí en Estados Unidos, con la hipotecaria nacional, que es hipotecaria mexicana de Bancomer, y hipotecaria Su Casita. Estas hipotecarias están encargadas de llevar a cabo los trámites necesarios para poder adquirir una casa en México. Obviamente en Estados Unidos, en primero tiene que cubrir el perfil indicado, que viene siendo el ingreso de acuerdo con el valor del inmueble. Además de demostrar sus ingresos económicos, usted tiene que presentar acta de nacimiento, si está casado, acta de matrimonio, una carta de la compañía en donde trabaja y comprobante domiciliario. Lo más importante para completar este trámite es tener un representante en México a través de una carta poder certificada. Un representante en México que funge la función del obligado solidario, Este va a ser el representante y a este se le saca un poder notarial en el consulado para que esta persona pueda firmar las escrituras a la hora de la firma en el estado en el que está comprando.
Este poder notarial tiene un costo de $115 y se puede tramitar en cualquier consulado mexicano en Estados Unidos. Hay que recalcar que si usted piensa en comprar una casa en México, debe de asesorarse con un especialista para evitar cualquier tipo de fraude. Es muy importante que las personas que están trabajando allá, si van a adquirir o invertir en México, se asesoren naturalmente, ver que la empresa sea seria, esté legalmente constituida, que además su familia vea las casas, vea documentos veraces, que todo sea totalmente transparente. Cabe mencionar que para adquirir una casa en México, usted debe de residir en Estados Unidos legalmente. De lo contrario, no podrá hacer este tipo de trámite. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues efectivamente, ahí tienen ustedes, es una forma de poder adquirir una casa desde Estados Unidos, donde están viviendo, donde están trabajando para sus seres queridos en México. O, quién sabe, ya vieron lo que está sucediendo hoy en día en la Unión Americana, que muchos están teniendo que regresar a México. Es una manera de poder tener un lugar a donde llegar. La terminación 0340 desde Camden, California. Saludos para Rosalía, Juana, Ofelia y Carla, que viven con sus abuelos en Teciutlán, de sus papás Rogelio y Claudia Albarrán Fuentes. Vamos al corte. Seguimos. Al volver, el análisis de los recortes del Banco Central de Estados Unidos a la tasa de interés de los fondos federales. Además, analizaremos los resultados de las pasadas elecciones en Estados Unidos. Estamos de regreso de la pausa y como cada noche, veamos el clima. Vamos a ver cómo nos trata el día de mañana viernes. Para mañana viernes, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit, 22 centígrados. La mínima 50 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados. Van a disfrutar de un día soleado. En Los Ángeles, California, máxima esperada 85 grados Fahrenheit, 29 centígrados, mínima 58 grados Fahrenheit, 14 centígrados. El día estará mayormente soleado. En Nueva York se esperan 63 grados Fahrenheit, 17 centígrados como máxima, mínima 50 Fahrenheit, 10 grados centígrados. Salga preparado, será un día con chubascos. En la ciudad de Puebla tendremos 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit como máxima, mínima 9 centígrados, 49 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades, hay que salir preparados. Como cada jueves nos enlazamos hasta Washington, D.C. Le damos la bienvenida al prestigioso economista don Isaac Cohen. Bienvenido, don Isaac. Adelante. Muchas gracias. Por segunda vez este año, el Banco Central de Estados Unidos decidió recortar la tasa de interés de los fondos federales en 1/4 punto porcentual, hasta entre 3,75 y 4%. La ausencia de datos causada por el cierre del gobierno federal impidió la divulgación de las cifras sobre empleo en octubre. Aún así, el Comité de Mercado Abierto reconoció que este año se ha desacelerado el incremento del empleo y ha aumentado la tasa de desempleo, pero continuó baja hasta agosto. Por primera vez desde 2019, por diferentes razones, hubo 2 votos disidentes en contra de la decisión, lo cual ilustra las perspectivas distintas que prevalecen en el seno del comité. Jeffrey Smith, jefe del Banco de la Reserva Federal de Kansas, votó en contra porque preferiría no cambiar. El otro disidente fue el recién nombrado economista Stephen Miran,
quien goza de licencia del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, porque apoyaba un recorte mayor de por lo menos medio punto porcentual. El recorte estimuló especulación sobre la próxima reunión del comité, programada para el 9 y 10 de diciembre. Pero para impedir el entusiasmo prematuro, el presidente Jerome Powell dijo que hubo fuertes visiones diferentes sobre qué hacer en diciembre y enfatizó que no se adoptó decisión alguna. Además, el presidente Powell también reiteró que con la inflación alejándose de la meta, mientras se desacelera el empleo, no hay camino sin riesgo. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su colaboración y por estos análisis financieros que siempre nos enriquecen y nos ayudan a entender la situación de la economía y finanzas internacionales. Cuídese, nos enlazamos con usted el próximo jueves. De igual forma, cada jueves nos acompaña el doctor Siddhant Sehrawi, nuestro especialista en política internacional. Adelante, Siddhant. Hola, Isabela. Las elecciones del 4 de noviembre pasado en Nueva York y en general en los Estados Unidos, porque no solamente fue en Nueva York, sino en varias ciudades. Pero sobre todo lo que llama la atención fue primero Nueva York. Un candidato nuevo, joven, 34 años, pero lo más interesante, de origen indio, chiita, Zoran Mamdani, ganó las elecciones en la ciudad más poblada por judíos en los Estados Unidos. Nueva York era un cuoto italiano o italoamericano, como Giuliani fueron alcaldes de la gran urbe financiera de los Estados Unidos. Pero por primera vez, un chiita en los Estados Unidos llega al poder en una alcaldía tan grande como la de Nueva York. Es un fenómeno muy interesante que muestra un cambio radical en el panorama político y social de los Estados Unidos. En primer lugar, es una rebelión de los jóvenes contra la gerontocracia demócrata. Nada más recordar que el Partido Demócrata quería volver a presentar a Biden como candidato frente a Trump, un Biden enfermo, un Biden que tenía huecos de memoria, un Biden que realmente no tenía ninguna capacidad ni para hablar, ni para enfrentarse a Trump. Y esto es lo que ha conllevado a esta rebelión de la generación Z en los Estados Unidos. Los jóvenes están empujando a la gerontocracia demócrata. Y no solamente es Nueva York. En varios estados, candidatos más jóvenes de los tradicionales candidatos, tanto demócratas como republicanos, han llegado al poder. Pero definitivamente, Mamdani en Nueva York es un hecho histórico. No solamente porque es chiita, porque abiertamente se dice socialista, lo que no es del gusto, obviamente, de Donald Trump, que amenazó con cortarle los apoyos financieros a la gran urbe financiera. Así que vamos a ver una guerra entre Nueva York y el estado norteamericano. Muchísimas gracias, Siddhant, por tu colaboración, como siempre, explicándonos todo lo que sucede alrededor del mundo. Gracias por estos análisis. Cuídate, nos enlazamos contigo el próximo jueves. Y llegamos al final
Gracias como siempre por el favor de su preferencia. Los saludos de Lourdes Mejía desde Chietla para sus hijas Leticia y Carmen Romo Mejía, que radican en Nueva York. Juana María Ramírez desde Cuautlancingo saluda a sus hijos Ricardo y Alfonso, que se encuentran en el Bronx, Nueva York. Marina Pérez desde Atlantic City, Nueva Jersey, felicita a su papá por su cumpleaños. Muchas felicidades. Y Delfonso Carrión Pérez, que se encuentra en el municipio de Teciutlán. Nos vamos, gracias como siempre por habernos acompañado. Sigan cuidándose mucho, por favor. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.